Hoy vamos a hablar del amigo Richelieu, pero no del cardenal Richelieu, sino del duque de Richelieu, que era descendiente del cardenal. Este duque era verdaderamente un gran seductor. Su nombre era Louis-François Armand Duplessis y había nacido en 1698. Y era el sobrino nieto del cardenal Richelieu, ese que aparece en las películas de los Tres Mosqueteros. Había heredado todas las riquezas de aquel cardenal que manejó la política francesa durante tantos años. Bueno, pues este duque, además de seductor, era un tipo muy elegante, andaba por el Palacio de Versalles constantemente entrometido en intrigas amorosas. Los cronistas hablan de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Las muchachas siempre andan buscando un magnetismo impetuoso que no puedan resistir. Ay, si encontrara un magnetismo tal que no pudiera resistir, dicen las muchachas. Verdaderamente, el duque de Richelieu hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino. Además de estas intrigas amorosas, Richelieu participó en algunas conspiraciones cortesanas. En una de ellas parece que había estado en tratos con España para apoderarse de la persona del regente francés Felipe de Orleans, que gobernaba durante la niñez de Luis XV. Parece que había planeado, junto con otros giles, el llevar secuestrado al regente Felipe de Orleans al otro lado de los Pirineos, decía España, y bueno, ciertas cartas que lo acusaban de haber participado en esa conspiración fueron interceptadas y Richelieu terminó en cana. Lo metieron en cana por conspirar contra Francia, contra el regente. Parece que lo metieron en la más repugnante de todas las celdas. Se me cuestionará este dictamen diciendo cosas tales como quién es capaz de decir cuál de las celdas de la Bastilla era la más repugnante, etc. El caso es que esta celda no tenía una silla para sentarse, ni un catre para dormir, y las ratas eran los únicos acompañantes del duque. Se pensaba que el duque iba a permanecer allí hasta el día de su muerte. Hay que decir además que el regente, Felipe de Orleans, odiaba al duque, porque el duque le había robado unas cuantas minas. Pero vino a suceder algo. La hija del regente, la hija de Felipe de Orleans, Mademoiselle de Valois, estaba muy enamorada del conde de Richelieu, como casi todas las minas. Estaba profundamente enamorada de Richelieu. Y le dijo al padre, a Felipe de Orleans, que se iba a suicidar si el duque no era puesto en libertad. Ahora, todo esto lo dijo la mina sin haber estado nunca jamás con el duque. O sea, ni era la novia, ni la amante, ni nada. Lo había visto por ahí, le gustaba el duque. Las lágrimas de la muchacha, sus ruegos, sus amenazas fallaron en el intento de ablandar el corazón del regente Felipe de Orleans. Y el duque de Richelieu siguió en cana en la Bastilla. Pero un tiempito más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois se fue hasta la celda del duque, ahí en la Bastilla, a altas horas de la noche. Llevó consigo velas, bombones, Rolón, y yescas. Además llevó 200.000 libras para sobornar a los carceleros. Pero no lo logró. Y se tuvo que volver con las manos vacías, por decirlo así. Continuó llorándole a su padre, a Felipe de Orleans. El caso es que por fin, como 6 meses más tarde, el regente cedió. Pero esa liberación tuvo un precio. El regente accedió a liberar al conde de Richelieu, pero impuso a su hija un precio. Le impuso casarse a la niña con el duque de Módena, una alianza a la que la muchacha siempre se había opuesto porque el duque de Módena no le gustaba. A ella el que le gustaba era el conde de Richelieu. Digamos que Mademoiselle de Valois había pagado el rescate con un pacto. Ella debía partir al destierro, casarse con el duque de Módena y continuar una odiosa vida conjugal en un lejano rincón de Italia. Es decir, no solo se casaba con el duque de Módena, sino que se iba a vivir a Módena. Muy bien, el duque de Richelieu fue liberado
Y a modo de agradecimiento, el duque, que era muy galante, visitó a la hija del regente durante una semana, todas las noches, en sus aposentos. Y unos días más tarde, Mademoiselle de Valois partió hacia Italia para casarse con el duque de Módena. Según los cronistas, la muchacha aseguraba que amaba muchísimo a Richelieu y que olvidarlo le iba a resultar imposible. La verdad es que ya en Módena, la ahora duquesa de Módena empezó a suspirar por Richelieu. Empezó a enviarle cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Y en una carta le dijo, mira, ¿por qué no te disfrazás de algo y venís acá? Te haces el otario, te disfrazás, para que nadie pueda reconocerte y chao. Y el duque recibió la carta y tuvo la idea de satisfacer el deseo de quien finalmente lo había salvado de la muerte. Así que un par de semanas más tarde, Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, que es mi disfraz favorito, y llevando una enorme bolsa, entró en la ciudad de Módena. Estaba disfrazado de vendedor de libros. Libros, gritaba, qué sé yo. Llegó a una posada y se anotó ahí como Giorgio Gasparini, que es un buen nombre para un vendedor de libros. Una mañana, Richelieu se presentó en las proximidades del Palacio de Módena, exhibiendo sus libros a las damas de la corte. Y Mademoiselle de Valois pasó ante él y por unos guiños del vendedor se dio cuenta de quién se trataba, unos gestos, me imagino yo. Contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía, bueno, qué sé yo. Finalmente, el tipo, haciéndose el piola, le dijo, aquí no tengo esa obra a que os referís, pero le alcanzaré un ejemplar en el palacio, qué sé yo. Mientras hacía gestos y visajes, ponía los índices juntos, esa clase de gestos que hacen los amados. El caso es que unas horas más tarde, Richelieu, siempre disfrazado, se presentó en el palacio con el libro que supuestamente le habían pedido. Fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto como se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Al decir de los cronistas, solo se permitieron unos instantes de amabilidad, ¿no? Porque la situación era peligrosa. Si llegaba a caer alguno, se iba a armar la podrida. Y además, si la noticia llegaba hasta Francia, existía el riesgo de que el regente mandara matar directamente a Richelieu. Y si se enteraba el duque de Módena, imagínese un marido ultrajado, también podía caer en la tentación de matar al tipo. Al día siguiente Richelieu cayó de nuevo, con otro paquete de libros. Fue conducido en el salón de lectura de la dama. El lugar estaba lleno de recuerdos de los días posteriores a la liberación de Richelieu, aquella semanita en que el niato la visitó una vez tras otra. Entre esos recuerdos había un rulo del duque, encerrado en un pequeño altar, ¿no? Y coronado por 2 corazones enlazados. Era un poco grasa. No será para mí. Mademoiselle de Valois. Y pues ella le confesó a Richelieu que desde que habían separado cada día había besado y derramado lágrimas sobre aquel rulo. Cada día pasaban unas horas a solas, un par de horitas a solas. Pero en una ocasión parece que el vendedor de libros se entretuvo demasiado. Y el duque de Módena regresó inesperadamente de una cacería. Y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. Sin embargo, ya se habían recompuesto, y lo que el duque vio no fue nada extraño. Estaba Mademoiselle de Valois leyendo en voz alta, y el duque disfrazado la escuchaba muy atento. Richelieu se presentó al duque de Módena como Giorgio Gasparini, y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. Y el duque de Módena entró en conversación con aquel personaje, lo encontró divertido, simpatizó con él,
le gustó escuchar historias de la corte francesa que aquel vendedor contaba, y en un momento el duque de Módena preguntó: ¿y qué me cuentas de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué nuevos enredos andará metido? Y Richelieu, muy serio, preguntó: señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego, enojado, le contó al duque de Módena lo siguiente: me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta afirmando que vendrá a Módena a pesar vuestro. No me sorprendería que lo lograra. Y el duque de Módena se rió, ja, ja, ja. Y como si Richelieu lo pudiera escuchar, y ciertamente que podía, desafió a Richelieu a que lo intentara. Y entonces, contento por haberse enterado de la apuesta, de la apuesta que había hecho Richelieu, el duque de Módena le dijo al supuesto vendedor de libros que fuera al palacio tantas veces como quisiera. Y así, por deseo del propio marido, Gasparini se constituyó en el palacio todos los días, uno tras otro. Y entonces primero lo divertía un rato al duque con su charla, y después se encontraba con la chica de Valois y la divertía en la biblioteca. El duque de Módena nunca se enteró del engaño. Se jactaba de haber derrotado a Richelieu y lo buscaba para que se pagara la apuesta que Richelieu había hecho, a saber, de ir hasta Módena. Al poco tiempo sucedió algo. El duque de Richelieu empezó a aburrirse. Era previsible. Además, extrañaba un poco a las damas de Versalles, y así regresó a París y abandonó a la amante que lo había salvado. Ella se cayó la boca, nunca le contó nada, ni a su padre, el regente, ni a su marido, el duque de Módena. Esperó el regreso de su amado a Italia, pero esperó en vano. Richelieu no volvió jamás. Según los cronistas, Mademoiselle de Valois vivió en un mar de lágrimas hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón que se alzaba en el improvisado altar del salón de lectura. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, pero esa es otra historia, o mejor dicho, esas son otras historias. Digamos que vivió hasta los 90 años rodeado de mujeres. Y tenía un amigo que lo ayudaba y lo secundaba en sus conquistas, y ese amigo era nada menos que Voltaire. Así que tener por amigo a Voltaire y vivir hasta los 90 rodeado de mujeres es un destino envidiable. Sí. Ir a levantar minas con Voltaire, ¿se imagina? Salir de parranda con Voltaire. Qué cosa, ¿no? Con Voltaire y con minas como estas. Sí. Con Voltaire solo está bien un día, dos. Sí. No, digo, puedes ir a levantar minas con Pues Voltaire. después ya me empieza a fastidiar. De empezar la noche con Voltaire y terminar con Voltaire. Sí, ya. un rato con Voltaire. Primero como hacía él con el duque. Sí. Primero que Voltaire te entretenga y después que te entretenga alguna otra señora. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente al duque de Richelieu, que era un gran seductor. También, y más aún, a Mademoiselle de Valois, Está bien, que Vamos a ver. lo amó mucho realmente. Y que se jugó por él, que lo hizo salir de la prisión. A todas las muchachas a quienes enamoró el amigo Richelieu. Y a Voltaire, que lo acompañaba en noches que habrán sido inolvidables. Pero también a aquellos que tienen la virtud que tenía Richelieu, esa virtud que conduce al hechizo de algunas damas, esa virtud inexplicable que, según Graves, es lo más parecido a la magia que se ve en el mundo. Eso lo dijo Graves y me parece una enorme observación. Decía que esa facultad que tienen particularmente algunos hombres para seducir, para enamorar a las mujeres, era algo que se parecía mucho a él. Y él no había visto nada más parecido a la magia en el mundo. ¿Por qué? Porque él no lo relacionaba, o no solamente lo relacionaba con ciertas virtudes evidentes,
Es un tipo es joven y es buen mozo, pero a veces no está loco. Es un tipo es inteligente o poderoso o tiene, pero a veces no. A veces estos tipos como Richelieu no son tan hermosos como otros, ni tan jóvenes como otros, ni tan ricos como otros, ni tan inteligentes como otros. Sin embargo, tienen el don. El don que tenía Richelieu. Y que, contrariamente a lo que creían algunos en aquella época, lo condujo a vivir hasta los 90 años, o al menos le permitió vivir hasta los 90 años. Usted sabe que en algunas épocas de la historia Sí, señor. se tenía el ejercicio de venéreo como, Sí. como malo para la salud. Bueno, tan malo no habrá sido. ¿Y con qué canción vamos a ilustrar esta charlita acerca de Richelieu y sus conquistas? Pues tenemos una que ha sido escrita para Richelieu y que es El Seductor, el tango que canta Sandro en Lo que me tocó el amor del alba y que tiene una relación enteramente directa. De manera que haremos gracia de la exposición de los versos. Adelante, querido Roberto, que siempre viene al programa. ¿Cómo no? Cántese. ¡Hola! El Seductor.